el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, el Instituto Joaquín Herrera Flores, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia del Gobierno Federal de Brasil, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Oficina UNESCO en Quito, representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, les da la más cordial bienvenida al primer Seminario Internacional Derechos Humanos, Comunicación y Luchas por la Dignidad. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes también a los compañeros y compañeras que me acompañan en la mesa. Para el Instituto Joaquín Herrera Flores es un verdadero placer participar de este primer seminario Derechos Humanos, Comunicación y Luchas por la Dignidad. Para nosotros es además una apuesta participar de este seminario que coincide totalmente con lo que son nuestras directrices como instituto, lo que son nuestros compromisos, tanto en el plano de lo académico como en el plano de la militancia por los derechos humanos. El Instituto Joaquín Herrera Flores es un instituto de reciente creación en el año 2014 y en él nos congregamos una serie de militantes y académicos del campo de los derechos humanos que a partir del máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo de Sevilla, en la Universidad Pablo Olavide, hemos tenido la oportunidad de coincidir y de asumir en conjunto este proyecto que, repito, es a la vez académico y político, en el sentido de que entendemos los derechos humanos como procesos de lucha. Y por eso nuestra sintonía con este evento, al que agradecemos la invitación que CIESPAL nos realizó para sumarnos como ente coorganizador, porque la apuesta que desde el Instituto venimos llevando adelante en favor de los derechos humanos tiene que ver con asumir los derechos humanos precisamente como un proceso de lucha que exige una comprensión de ellos más allá de lo que tradicionalmente se nos ha ofrecido desde el pensamiento tradicional. Cuando el Instituto asume sus lineamientos teóricos y sus lineamientos políticos, entiende que su compromiso es por la difusión de una comprensión de derechos humanos que permita reconocer los distintos procesos de lucha por condiciones de vida digna como una apuesta a llevar adelante en los distintos campos, en el campo académico, en el campo cultural, en el campo de la cooperación al desarrollo, en el campo de la militancia social. Además, para nosotros como instituto es fundamental que este ejercicio de lucha por los derechos humanos se haga siempre en diálogo con los actores sociales que apuestan por una transformación en la sociedad, y por eso la labor del instituto siempre está en relación con los movimientos sociales, particularmente con aquellos movimientos sociales que desde una posición progresista se comprometen a subvertir los distintos órdenes donde la sociedad jerarquiza para excluir, donde la sociedad jerarquiza para generar procesos de dominación. Contra ese orden, el Instituto también quiere luchar en diálogo con los otros actores sociales. Por eso nuestra sintonía con este seminario, por eso nuestro interés en participar en él y por eso nuestro agradecimiento por la invitación que nos fue realizada. Un seminario que además se lleva a cabo en un momento particularmente desafiante en la región, en América Latina, en el que estamos viviendo puntos de inflexión importantes en distintos órdenes. Un seminario que se realiza en un momento en que la región está debatiendo los modelos de sociedad a los que quiere apostar en el futuro. Un momento además en el que vienen surgiendo nuevas agendas por derechos humanos, vienen haciéndose visibles actores sociales que hasta ahora habían estado invisibilizados por los poderes hegemónicos de nuestra sociedad, y además vienen haciéndose presentes también nuevas formas de lucha. Por tanto, este seminario, creemos, recoge algunos de esos desafíos y nos da la oportunidad de reflexionar, debatir y pensar estrategias para llevar adelante esos procesos de lucha por condiciones de vida digna. Por eso, este seminario, primer Seminario Internacional de Derechos Humanos, Comunicación y Luchas por la Dignidad, creemos que será un espacio
de gran construcción, será un espacio que nos permitirá identificar nuevos puntos para seguir adelante. Por todo eso, muchísimas gracias nuevamente por la invitación que nos fue realizada y gracias a todos ustedes también por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes. Presentación de un video de Paulo Abrao de la Comisión de Amnistía de Brasil. Me gustaría saludar a todos los participantes de ese primer Seminario Internacional de Derechos Humanos, Comunicación y Luchas por Dignidad, así como todas las organizaciones organizadoras. Ese seminario ocurre en un contexto bastante desafiante para nosotros. Sabemos que nuestra región vive hoy una muestra de significativos avances en protección y garantías de los derechos humanos, ao mesmo tempo em que se vê também a presença de permanências de formas históricas de violação de direitos humanos, de vulneração de dignidade humana, de ataque a nossos sistemas democráticos, e esses novos processos regionais e internacionais que estamos criando nessa última década entre nossos países exigem de nós uma resposta contundente y articulada de nuestros estados, de nuestros pueblos, de nuestra sociedad civil, para honrar ese compromiso con todas las personas de nuestro continente. En ese contexto general, es posible afirmar que durante esa última década, nuestros países del sur y desde el sur han avançado hacia una integración positiva que despliega diversas modalidades de cooperação, de concertação, de coordenação de políticas públicas regionais de direitos humanos. E essas políticas demonstram para nós toda uma dimensão social que avança no sentido de fortalecer uma institucionalidade política, uma institucionalidade pública, uma institucionalidade jurídica capaz de avançar em la agenda de ampliação de direitos e de afirmação de uma cidadania regional. Hemos ido dando passos na conformação de uma comunidade política comprometida com o respeito e promoção aos direitos humanos na região. Hablamos de políticas de memória, políticas de verdade, políticas de justiça, políticas de não discriminação, políticas de prevenção à violência e segurança cidadana, de políticas de igualdade e luta contra a discriminação, todo isso visando alcançar uma maior integração, uma maior eficácia e também uma adequação em nossas políticas públicas em la região, construindo estándares importantes, pisos mínimos de direitos em nossa região, para que os pueblos de nossa América Latina puedan integrarse desde uma identidade própria de uma região que ha passado por uma história comum, uma história de graves violações aos direitos humanos, uma história que desarrolla para nós uma necessidade de estabelecer diálogos de saberes e sempre de forma permanente, e eventos como esse que nos reúne agora é um passo muito importante para que consigamos construir essas estratégias de realização e monitoreio de políticas públicas desde esse enfoque de direitos. Na Comissão de Amnistia de Brasil, nós somos conscientes que a educação em direitos humanos só poderá enfrentar os exigentes desafios de nosso tempo em la medida em que logre integrar a formação teórica, a qualificação em los aspectos operativos em plena vigência de los direitos e também uma formação atitudinal que reconozca os direitos como fundamento ético político de nossa sociedade. Somos conscientes dessa tarefa, por isso creemos muito importante apoiar essa iniciativa e todas as outras iniciativas que apontem esse caminho de processos de formação e melhora de nossas capacidades técnicas e também de los actores públicos, de los actores sociais, de toda a sociedade civil organizada, de los movimentos sociais, visando activar alianças, activar articulações tão necessárias para não permitir em nossa região regressividade
a tiempos de violación de derechos, a tiempos de no respeto a la integración, no respeto a la afirmación de los derechos humanos como una base fundamental de la construcción de nuestra sociedad. En esos términos, a mí me gustaría de nuevo saludar a cada uno y decirles que es un gran placer para la Comisión de Inicia contribuir con esos procesos de formación, esas actividades, y queremos mantener con todos un intercambio de información, de actividades, de capacidades técnicas, una transferencia de tecnología para que, tanto en ámbito social como en ámbito político, para que possamos avançar com a participação de atores sociais e governamentais em la construção de uma sociedade comprometida efectivamente com a transformação social. Muitas graças a todos. Eu não puedo estar presente personalmente, pero gostaria de deixar essa mensagem como uma forma de assumir esse compromisso de avançarmos conjuntamente. Muitas graças. Espero que aprovechemos bien ese seminario. Invitamos a Juan Sebastián Medina, subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ecuador. Muy buenas tardes con todos y con todas. Primero quizás voy a romper un poco el protocolo porque me siento en familia. Y sin duda muchísimas gracias a Francisco, a Vicente, a François, a Manuel. Principalmente porque fueron mis profesores. Y sobre todo creo que repensar América Latina desde la teoría crítica es necesario. Y espacios como estos nos permiten efectivamente dar a conocer esos esfuerzos que no han sido en vano, sino que es una suma de la academia, de la política, de la voluntad de ciudadanos y ciudadanas. Así que, perdón por romper el protocolo, pero creo que era necesario hacer un reconocimiento con gente con la cual pude compartir la magia de una ciudad tan especial como Sevilla, pero sobre todo el pensamiento crítico de Joaquín Herrera Flores. Así que mi intervención iniciará y terminará con una frase de Joaquín. Los derechos humanos son los medios discursivos, expresivos y normativos que pugnan por reinsertar a los seres humanos en el circuito de reproducción y mantenimiento de la vida, permitiéndonos abrir espacios de lucha y de reivindicación. Son procesos dinámicos que permiten la apertura y la consiguiente consolidación y garantía de espacios de lucha por la dignidad humana. Joaquín Herrera Flores. Estimados compañeros y compañeras ponentes, público presente, muy buenas noches. Es un honor estar presente en el primer Seminario Internacional de Derechos Humanos, Comunicación y Luchas por la Dignidad. El asunto que nos convoca hoy es el compromiso por las luchas sociales, mismo que ha sido asumido plenamente por el Estado ecuatoriano. Compromiso por la dignidad que solo ha sido posible a través de un largo recorrido constitucional con más de 20 constituciones generadas durante casi 2 siglos de historia. En este sentido, las constituciones evidencian contextos históricos diversos que determinaron los factores que fueron tomados en cuenta para su construcción. Así, la necesidad de cambios en el avance de garantías de derechos, los intereses políticos que se conjugaron en la inestabilidad institucional y las luchas sociales por la reivindicación, para así llegar al momento en el que nos encontramos hoy, con una constitución garantista y con un Estado evolucionado en calidad sobre el respeto por los derechos humanos. Para 1812, el constitucionalismo marcaba un Estado absoluto. Hoy en día, hemos superado 2 siglos de legalismo formal, lo cual es evidente al observar el cambio a partir de la Constitución de 1998, donde nos reconocimos como Estado social de derecho y se viabilizó la supremacía de la Constitución. Los principios y valores que reconocen y han sido basados en la dignidad humana, nacían sin embargo con la limitación dada por un proceso meramente enunciativo que requería de una ley para desarrollar el derecho. Por otro lado, la nueva Constitución busca dar respuesta a un Ecuador con una institucionalidad inestable, con una necesidad de la ciudadanía de ser escuchada
con una participación más activa. Así se propone como solución construir y fomentar un Estado constitucional de derechos y justicia social, fundado en principios como que todos los actos públicos, tanto y los privados, estén subordinados a la Constitución, es decir, ya no era un Estado de unos cuantos. A pesar de la comprensión de los derechos para establecer estructura del poder y los medios para conseguirlo, es importante mencionar el proceso de la Constitución de 2008, porque en sí representa una evolución significativa para la construcción del actual Estado, gracias a la voluntad conjunta de diversos actores políticos que confluyeron en ese momento. Hoy nos reconocemos también como Estado de justicia, que se compromete claramente con romper todas las formas de desigualdad e inequidad, lo cual se ha logrado transversalizando el sentido profundo de los derechos y garantías de las personas, trabajando de manera ardua en la igualdad material, logrando que sin importar dónde se encuentre un niño o una niña, tenga acceso a una educación de calidad con las mejores herramientas, no solo tecnológicas, sino humanas e institucionales, por citar un ejemplo. La lucha por lograr que dentro del Estado ecuatoriano los seres humanos sean vistos siempre como un fin y nunca como un medio, no ha sido nada sencillo. Los derechos humanos han sido rescatados de la jaula en la que una visión neoliberal anulaba su existencia como fruto de las diversas luchas sociales que buscaban emancipar a la humanidad de las cadenas de la opresión. En este contexto, la Constitución de Montecristi marca un hito histórico al consagrar en su artículo 1 que el Ecuador es un Estado unitario, intercultural y plurinacional. De esta manera, reconoce la existencia de las distintas culturas y nacionalidades dentro de nuestro territorio, contemplando la diversidad étnica y cultural. Así también reconoce los derechos colectivos como el derecho de los pueblos y nacionalidades a conservar sus propias formas de convivencia y organización social, el derecho a los pueblos indígenas de manera ancestral, a la consulta previa, entre otros. Y algo que es tan inaudito en la región, pero necesario, como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, Tagaeri y Taromenane. El Ecuador está atravesando por un proceso evolutivo que inició hace 8 años, con miras a un futuro en donde prime el bienestar de sus habitantes, reconociendo la permanencia y el respeto a una diversidad cultural y ambiental. Así se constituye, desde la base de la cooperación sur-sur, en un proceso latinoamericano que nace de la realidad del continente y de los seres humanos que somos parte del mismo. Nos encontramos en un proceso de reivindicación constante de un nuevo sistema de derechos basados en la dignidad que rompe con el modelo hegemónico, un nuevo paradigma donde se reconoce e incluye a todos y a todas como parte de una política integral. Para tal efecto, ha sido preciso cambiar el sistema de valores que regía una sociedad en función de las expectativas de los mercados financieros y no en base de las necesidades de los seres humanos. Así se ha propuesto un nuevo modelo económico popular y solidario, que, como dice la Constitución, reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. En el mismo sentido, el Ecuador, como país soberano, renegoció la deuda externa con un ahorro de 8.000 millones de dólares. Logramos obtener la soberanía de nuestros recursos naturales al renegociar los contratos petroleros y se consolidaron las empresas públicas, dejando de lado la receta neoliberal de la privatización. Y hemos iniciado el camino de la redistribución de la riqueza para luchar por la dignidad de todos y de todas, propendiendo el acceso igualitario de bienes materiales e inmateriales de las personas, eliminando las situaciones de opresión y subordinación. Todos y todas, bienvenidos a este primer seminario. Muchísimas gracias. A continuación, Sadia Sánchez, de la UNESCO Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Buenas noches a todas, a todos. De la misma manera, como ha indicado quien me ha precedido en la palabra, no
entraré en detalles de naturaleza protocolar, pero sí un saludo especial a quienes me acompañan en la mesa, o más bien a quienes yo acompaño en esta mesa, Francisco, y a quienes estoy conociendo en la tarde de hoy. Yo agradezco el estar aquí con ustedes y entre ustedes, y lo agradezco si bien no somos parte de las mesas de trabajo, de las reflexiones que se llevarán a cabo durante los próximos días. Con gran complacencia aceptamos brindar nuestro apoyo institucional a este primer seminario internacional de derechos humanos, comunicación y luchas por la dignidad. Esta, entendemos, es una actividad que se contextualiza en el marco de la celebración del Día de los Derechos Humanos que tuvo lugar este pasado 10 de diciembre. Y esto es así desde el año 1950, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 423, quinta, invitando a todos los estados y organizaciones interesadas a que observaran este día como el Día de los Derechos Humanos. Me permito entonces iniciar estas palabras con el lema de la campaña que, en conmemoración del cincuentenario de los pactos internacionales relativos a los derechos civiles y políticos, así como a los derechos económicos, sociales y culturales, pondrá en marcha la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la cual se está sumando UNESCO, y dice: nuestros derechos, nuestras libertades, siempre. Desde su creación, en el año 45, la misión de la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura, UNESCO, ha sido contribuir a la construcción de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible e inclusive y el diálogo intercultural, con la educación como vector fundamental para alcanzar estos fines, complementado con los 4 ámbitos adicionales de actuación de la UNESCO, a saber, ciencias exactas y naturales, ciencias sociales y humanas, la cultura y la comunicación e información. En la actualidad, la UNESCO sostiene su compromiso con una visión holística y humanista. Desde su creación hasta el día de hoy, UNESCO está y ha estado al servicio de la dignidad humana, porque sostener los principios de erradicación de pobreza, de sostenibilidad del desarrollo, de armonía con el ambiente, desde un enfoque de derechos humanos, es estar al servicio de la dignidad humana. En ese sentido, la oficina de UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia y Venezuela, la cual tengo el honor y privilegio de ser su directora y de representar, parte de estos mandatos y define su accionar desde un eje vertebrador, cual es la edificación de una cultura de paz duradera, no violencia e interculturalidad, con un enfoque de equidad de género e igualdad como eje transversal. Y enfatizo cultura de paz porque no concebimos derechos humanos, el respeto y ejercicio de los derechos humanos, sin concebir una sociedad sustentada en una cultura de paz y no violencia. En este ámbito, la UNESCO tiene como mandato la defensa de la libertad de expresión como derecho humano y asimismo enfatiza la educación de calidad, volcando sus esfuerzos a hacer realidad el derecho de cada persona a recibir enseñanza, sustentándose en el principio de que la educación desempeña una función esencial en el desarrollo humano, social, ambiental y económico de los pueblos y naciones. La organización se crea hace 70 años con el mandato de contribuir a la defensa de la paz en la mente de los hombres y las mujeres, en tanto
que no es suficiente basar la paz en los acuerdos políticos y económicos, sino que ésta debe fundarse en la solidaridad intelectual, ética y moral de la humanidad y en respeto a los derechos humanos universales e inalienables. La UNESCO entonces se creó en 1945 con el fin de estrechar la colaboración de las diferentes naciones del mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información, a fin de profundizar el respeto universal de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de todas las mujeres y de todos los hombres. Misión que después de 70 años que cumplimos próximo pasado 16 de noviembre, pensamos que sigue más vigente que nunca en un mundo donde nuevas e inéditas expresiones de violencia y por ende de violación de derechos humanos emergen con pérdidas de vidas, destrucción patrimonial, crueldad de parte de la insurgencia, pero también de los aparatos de Estado, con sus secuelas de incertidumbre, de miedo, de quiebre de las formas y expresiones de este quehacer de vida. En ese sentido, concebimos la cultura de paz como una experiencia cotidiana. Para la sustentabilidad de esta, los esfuerzos a gran escala realizados por los estados y organismos internacionales no se consolidarán en una paz sustentable si las personas, nosotras y nosotros, en su vida diaria y cotidiana y en sus comunidades, no ponemos en práctica esos principios que sustentan una cultura de paz y no violencia. La paz como una construcción compartida tiene el potencial de cimentar una cultura y una práctica conscientes, proclives a la prevención de la violencia, a la vivencia de la interculturalidad y a la resolución pacífica de los conflictos. No puedo dejar de destacar, y en ese sentido felicito genuinamente y con entusiasmo también, la inclusión como tercera parte de este seminario, la que se refiere a las luchas por la dignidad en la cultura de paz. Precisamente no podemos olvidar, ni menoscabar, ni soslayar ese componente vital que es precisamente la incorporación de las mujeres, de su activismo en estos procesos. La mujer, madre sola, proveedora única, refugiada, ciudadana desprovista de poder, viuda, huérfana, todos esos papeles que además convocan a la mujer siempre con esa cara precisamente de la pobreza, ¿no?, que se coloca en la mujer y si es campesina más aún. Cuando de derechos humanos se trata, la violación a los derechos de las mujeres, esos son los derechos más violados cuando de derechos humanos se trata. Por eso felicitamos ese esfuerzo de incorporar este tema precisamente en este relevante seminario que hoy instalamos. Concluyo con las palabras de Irina Bokova, directora general de la UNESCO, en ocasión del Día de los Derechos Humanos. Cito: "La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una de las obras más profundas de la civilización humana. En ella se afirma por primera vez en la historia la igualdad de derechos y dignidad de todos los seres humanos sin distinción. Este ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse ha de ser defendido hoy en día con más fuerza que nunca. Pese a los considerables avances logrados desde hace más de medio siglo, la pobreza y las desigualdades, la violencia del racismo, porque el racismo y las exclusiones son violencia, eso no lo dice la señora Bokova, eso lo agrego yo. Las discriminaciones y los conflictos representan una inmoralidad a escala mundial y constituyen una vulneración masiva e inaceptable de los derechos fundamentales". Continúo con el mensaje de la señora Bokova. "El respeto de los derechos no es un compromiso abstracto definido en una carta, es una lucha cotidiana y para librarla es preciso renovar cada día los medios concretos. La aprobación por las Naciones Unidas de una nueva agenda para el desarrollo sostenible hasta 2030 constituye una de esas etapas concretas y políticas para el avance de los derechos humanos.
La UNESCO se moviliza en todas sus esferas de competencia para construir ese futuro de dignidad para todos y todas. La plena realización de los derechos humanos pasa por el acceso universal a una educación de calidad, supone la libertad de expresión y de prensa, la protección de los periodistas y de los medios de comunicación, comprende el derecho de cada persona a participar en la vida cultural y enriquecerse de las culturas de los demás para mejorar la convivencia. Implica el reparto equitativo de los logros conseguidos en las investigaciones científicas. Tal es el mandato de la UNESCO y esta misión no ha sido nunca más pertinente que en estos momentos, 70 años después de su creación. Fin de la cita. Al cierre de mis palabras, reitero la más completa disposición de UNESCO de brindar el apoyo técnico que nuestros estados y gobiernos nos requieran en temas de derechos humanos y cultura de paz. Felicito a la CIESPAL, a la Comisión de Amnistía de Brasil, al Instituto Herrera Flores, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, por este primer seminario necesario e imprescindible acerca de los derechos humanos, la comunicación y las luchas por la dignidad. Muchas gracias por su atención. Damos paso ahora a Francisco Sierra Caballero, director general de CIESPAL. Si de acuerdo con Laclau y Muffet, todo cambio sustancial en el contenido óntico de un campo específico de investigación conduce también, como es necesario, a un nuevo paradigma ontológico, el pensamiento crítico en derechos humanos no puede dejar de pensar las transformaciones estructurales del capitalismo, del fordismo al posfordismo, o como señala Harry Negri, del paradigma centrado en la producción industrial al paradigma centrado en la producción biopolítica, que están en muchos de los conflictos y guerras internacionales de nuestra época, más allá, por supuesto, de los discursos al uso, normalmente abstractos, sobre el derecho público internacional. La identificación de un nuevo poder emergente en red como proceso constituyente de una nueva forma de soberanía supranacional es parte de los debates que hoy hacen posible sostener la hipótesis, en la era del imperio, de un proceso transversal en todos los ámbitos del capitalismo posfordista que obliga a plantearnos una lectura distinta del sistema internacional de relaciones y, por supuesto, también de qué entendemos y cómo defendemos los derechos humanos. De ahí que hablemos de derechos humanos, de luchas por la dignidad y movimientos sociales y de comunicación. Pareciera que la comunicación, salvo el derecho a la comunicación, no tendría nada que ver con las mediaciones en esta aldea global. Señalo esto en homenaje a mi querido amigo Joaquín Herrera porque, de algún modo, esta línea de interpretación y desarrollo está presente en su última obra. Consciente como era de que la normalidad sucede a la anomalía, la legitimidad a la ley de la jungla, la plusvalía al robo, todo es conforme a la ley, conforme al valor, y el ciclo de la reproducción se basta por sí solo, con muchas constricciones para garantizar como principio rector su continuidad ampliada en el capitalismo. En este marco pensaba el buen amigo Joaquín la teoría crítica de los derechos humanos, cómo redefinir sus categorías y perspectivas de observación para entender el papel de la cultura en la era de los choques de civilizaciones. La directora de la oficina Quito resaltaba la cultura de paz, la comunicación. Nosotros hablaremos también del arte, la importancia de pensar los derechos humanos desde ese ámbito, por supuesto también desde la educación como eje central para la reivindicación de los derechos humanos. La pedagogía de los derechos y de la civilidad o de una cultura compartida de convivencia en común. En este ámbito del capitalismo cognitivo, como digo, es donde se da la reproducción del sistema de dominio y donde se establecen muchas de las contradicciones que amenazan los derechos fundamentales del ser humano. Las formas de mantenimiento, creación y distribución del procomún de algún modo antagonizan con ese modelo que amenaza no solo la riqueza del mundo material y bienes comunes, el aire,
el agua, la energía, el sol, los bosques, la propia comunicación, la propia educación y la cultura, sino también muchos de los procesos que tienen lugar y que cada vez más tienen que ver con el conocimiento, la información, los lenguajes, los afectos y los códigos, para situar ese eje central como un debate estratégico para reivindicar los derechos humanos. En este nuevo recorrido, la teoría crítica de los derechos humanos debe responder, por lo menos, a 3 principios rectores para comprender los actuales conflictos asimétricos o irregulares de nuestra contemporaneidad. Y cuando hablo de guerras irregulares, estoy hablando en concreto de Venezuela, de Argentina y de algunos otros países que están en guerra irregular, así definida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Me refiero en concreto a 3 ejes: el cambio histórico, que implica una concepción dinámica de la ley y de la norma, tanto como de la mediación y, por ejemplo, de las guerras de posición que tienen lugar en nuestros países. En segundo lugar, la naturaleza multidimensional y dispersa de los espacios políticos y de los puntos de conflictividad y antagonismo social en la era de las multitudes proliferantes. Y por último, la potencia creativa de la gente común, de las clases subalternas, para la lucha y enunciación de nuevas lógicas de cooperación social frente a las amenazas de las formas de convivencia democrática. De ello se deduce que la tarea básica de una teoría comprometida con los derechos es la de crear las condiciones teóricas y prácticas para poder afirmar la libertad como una actividad creadora que no se limita a darse su propia ley, sino que se erige en constitutiva de su objeto, en otros términos, del mundo en que vivimos. Una tarea comprometida con lo que podríamos llamar un proyecto de altermodernidad, constitutivo de un mundo en el que todos y todas compartamos y participemos del procomún. En coherencia con esta máxima, Joaquín Herrera demostró en su obra más madura el giro lingüístico de los estudios culturales para señalar que en este proceso histórico de representación del derecho, el límite es siempre normalmente la palabra. Pues el homo faber, el ciudadano o sujeto de derechos, es antes que nada homo loquens. La asunción hasta sus últimas consecuencias teóricas de esta idea es vital al tratar de comprender el derecho y los nuevos dispositivos de poder en la era contemporánea de la videopolítica. La producción económica capitalista actual es fundamentalmente eso, biopolítica, resultado de las relaciones sociales y de formas de vida crecientemente objetos de subsunción por el capital. Las características tradicionalmente asociadas a la política por autores como Hannah Arendt sobre la cooperación, la comunicación, se aplicarían actualmente a todo lo económico de manera central. Así, la tradicional distinción entre trabajo productivo e improductivo pierde su razón de ser, pues hoy todos y todas cooperamos en la producción colectiva de la vida en común, y es precisamente en esta producción y reproducción del procomún donde se conforma la nueva ciudadanía y los puntos de conflicto para hacer posible los derechos humanos. Las formas de cooperación intelectual, afectiva, comunicativa, se crean generalmente en encuentros productivos en sí mismos y no pueden ser dirigidos desde el exterior. De hecho, más que favorecer la cooperación, podemos incluso decir que el capital tiende a expropiar la cooperación como un elemento central de la explotación de la fuerza de trabajo biopolítico. Hipótesis que se reproduce a escala humana en nuestro día a día, cuando la existencia cotidiana se representa en un permanente estado de excepción. Esto se traduce y refleja en las políticas neoliberales de desposesión, expropiación y precariedad que obstaculizan la producción y reproducción de los derechos fundamentales del ser humano. Para hacer frente a las crisis se espera que cada individuo cambie cuantas veces sea necesario y tanto como resulte preciso. De esta forma se manejan las contradicciones sociales como desajustes individuales. Los conflictos que podrían enfrentar a los sujetos con las instituciones se transfieren a las relaciones interpersonales, por tanto, al campo de disputa y de batalla. Homo homini lupus. No voy a hacer un desarrollo exhaustivo de algunas consideraciones en homenaje a nuestro querido Joaquín Herrera, cuyo instituto, creado por sus discípulos, de algún modo tiene el cometido de recuperar una obra y sobre todo un compromiso intelectual con una defensa crítica de los derechos humanos. Permítanme solo apuntar 3 ideas importantes. Acabo de llegar de Cuba, de un congreso sobre economía política, donde realizamos un homenaje a Armand y Michel Matelar, homenaje
a la comunicación como liberación, pero también a las luchas por la dignidad que en Chile, frente al terrorismo, frente a la guerra sucia, frente a las guerras de baja intensidad, hicieron posible la recuperación de la memoria, en buena parte, dicho sea de paso, por Cuba, por el ICAI, por el Instituto Cinematográfico, que tenía las pocas imágenes reservadas de la barbarie y del proceso que desembocó en la dictadura sanguinaria de Pinochet. Esa celebración de luchas por la dignidad es un claro ejemplo de cómo la comunicación y la actividad intelectual contribuyen a la defensa de lo humano, de lo elementalmente humano, de esos derechos humanos. Anécdota aparte, fue una experiencia emotiva para Armand y Michel, porque en esos días aciagos del 11 de septiembre, Michel se encontraba en La Habana, pero Armand todavía estaba en Chile y no se sabía si con una suerte no precisamente adecuada a lo que vivieron miles de militantes, de defensores de la democracia en el proceso de la unidad popular en Chile. Un segundo elemento de reflexión es la importancia de situar en la agenda estas cuestiones, porque, como citaba la directora de la oficina Quito, muchas veces se hace desde el razonamiento abstracto y muchas veces ajenos a procesos de educación y cultura fundamentales. Nunca es suficiente, a pesar de que son muchas décadas y que el 10 de diciembre celebramos el Día de los Derechos Humanos, nunca es suficiente los esfuerzos de pedagogía en la protección de los derechos. Vivimos en estos momentos en Europa un ascenso del fascismo y vivimos también en este momento en gran parte de América Latina amenazas y intentos de vuelta al pasado, reconociendo, como en el caso de Argentina, que estas cuestiones de derechos humanos son cuestiones episódicas, digamos marginales, en una política de Estado. Insisto, mientras no haya pedagogía de la memoria, mientras no haya pedagogía de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, no podemos hablar de democracia. Y Joaquín siempre repetía una máxima que creo que es fundamental. El primer derecho humano es el derecho a luchar por los derechos, el derecho a disputar ideológicamente la defensa de los principios fundamentales, no en el terreno de lo abstracto y el formalismo jurídico, ni en el terreno siquiera de las garantías, sino en la práctica realización concreta de esos sectores o grupos que día a día ven vulnerados sus derechos. Tercer apunte fundamental, además de agradecer a todas las instituciones que han hecho posible este seminario internacional. No es una actividad puntual. Todos los años tendremos, en torno al 10 de diciembre, una Semana Internacional de Derechos Humanos que tendrá registro escriturado, actas del encuentro, en el que contaremos, en la medida de lo posible, con movimientos sociales y organizaciones, con artistas, periodistas, creadores, intelectuales y, por supuesto, poderes públicos y representaciones del Estado que tienen la responsabilidad de cuidar y velar por los derechos humanos. Por tanto, estamos hablando de un espacio de cooperación y de compromiso para crear esa agenda, no solo teorizar sobre ella, sino crear este espacio como un efecto multiplicador para que todos y cada uno de los que participen sigan haciendo, después de esta Semana Internacional de Derechos Humanos, pedagogía democrática de lo que está en juego en esta disputa, que es lo que está fundamentalmente en juego en lo que consideramos el capitalismo cognitivo, la posibilidad de ser, de vivir, de ecologías de vida equilibradas en común que hagan posible los principios fundamentales. Fuera de ese esfuerzo de lucha y disputa, como decía Joaquín, de la lucha por los derechos humanos, no hay posibilidad real. En la historia de la humanidad ningún derecho ha sido conquistado sin disputa y sin lucha. Y por tanto, la encomienda y el objetivo de este encuentro es seguir luchando por los derechos humanos, con la palabra, con nuestros cuerpos, con nuestra emoción, con nuestros sentimientos y con nuestro compromiso intelectual y moral. Para eso hemos convocado el CIESPAL y agradecemos a todas las entidades la posibilidad de poder hacer real este encuentro que inicia y que tendrá continuidad también en el 2016 y por supuesto a todos los ponentes, especialmente los que vienen de fuera de Quito, mi más sincero agradecimiento en nombre de CIESPAL y las entidades que hemos convocado a este seminario, porque sin ellos evidentemente este debate y esta pedagogía democrática de los derechos humanos no sería posible ni realizable. Sin más, con este deseo damos por inaugurado el primer Seminario Internacional de Derechos Humanos, Comunicación y Luchas por la Dignidad en la Era de los Indignados. Muchas gracias a todos.